Eh, es muy interesante cómo encarar o aprender a encarar estos problemas relacionados a la capacidad de producción. Recuerden siempre, primero obviamente a los efectos mundanos, si quieren llamarlo, de aprobar la asignatura, digamos, porque evidentemente es un tema central en los exámenes finales. Pero más allá de eso, me parece que es una habilidad, una competencia muy importante de los ingenieros industriales, esto de administrar este tipo de recursos, o sea, los recursos relacionados a la capacidad productiva. Y de nuevo, visto esto desde dos perspectivas. La primera, que es la que nosotros estamos desarrollando en las clases de teoría, que ya en realidad ya la hemos desarrollado, que tiene que ver con la planificación o la proyección de cuáles van a ser los requerimientos de capacidad en el tiempo. Esa es una de las perspectivas desde las cuales se aborda este tipo de problemáticas. Pero la otra también, muy importante, que se plantea, de alguna manera yo suelo decirlo, con la fracción invertida, es decir, esa vieja historia, por ustedes ya conocida y manejada, de que alfa y K, ¿no?, se relacionan entre sí de alguna forma inversa, y que de alguna manera uno puede, por un lado, calcular cuántos requerimientos de capacidad se necesitan, multiplicando alfa por las proyecciones de producción, pero por el otro, también calcular la velocidad de producción K, sabiendo cuál es la disponibilidad de recursos. Entonces, esas dos perspectivas se mezclan en estos problemas, o en este problema en particular de coloquio, que es un problema típico de un examen final. Lo vamos a recorrer juntas. Ustedes han trabajado o tenían acceso a este enunciado, espero que de alguna manera lo hayan visto más o menos por dónde va la cosa. Se trata primeramente, obvio, como cualquiera de estos problemas, de un producto que tiene su complejidad en cuanto a la estructura, ¿no? O sea, tiene una composición, el armado del ítem final A conlleva el ensamble de dos componentes B y C en estas cantidades, y a su vez los ítems B y C, que son subensambles, requieren de componentes, el caso de D, E y F. Y finalmente D y E también necesitan de una materia prima que es G. Pero el objetivo nuestro no es, o en este problema no es reconocer esta estructura para ver si hacemos un buen aprovisionamiento de material. Es decir, no está pensado este problema para trabajar con MRP, uno lo podría pensar también. El problema está pensado para ver los requerimientos de capacidad. Entonces, bueno, está toda la explicación de cómo funciona. Fíjense cuál es fundamental para este problema. Lo primero que uno debe hacer, aun cuando no se lo dice el enunciado, vamos a ver, el enunciado igual los orienta, pero si no los orientase, lo que ustedes deberían hacer primero es reconocer la estructura del producto para ver, primeramente, esto que está escrito en una tabla, ¿no?, acá arriba, verlo gráficamente. Entonces, primero podemos hacer eso, hagamos eso, llevemos esta matriz al Excel y empecemos a trabajar en nuestro librito. Lo voy a pegar. Ustedes ven lo que yo estoy compartiendo, ¿no? Sí, profe, se ve. Bien, perfecto. El chat. Ok. Los participantes. Bien, excelente. Entonces, la estructura del producto es, de nuevo, un tanto compleja, pero no tanto. B y C son los subensambles. Siempre un ítem por nodo. Ese es el objetivo, como para reconocer, en el caso que estemos haciendo abastecimiento de materiales, para reconocer los códigos de nivel y avanzar en el MRP siguiendo esos códigos de nivel. No, nunca olviden eso. Entonces, dijimos, vamos a hacer las flechas, A que necesita de B, A que necesita de C, C que necesita de D, y B que necesita de D, son dos cosas que detecto ahí rápidamente, que D es demandado tanto por B como por C. Después aparece F requerido por B, por aquí.
y entonces aparece una relación por acá. Vamos a ponerlo un poquito más ordenado. Y finalmente creo que era, no, finalmente no, pero aparece E también como un requisito por C. Lo que sí después es finalmente necesario G para hacer estos dos ítems C y F. Entonces vamos a hacer así. Y vamos a hacer así. Profe, es D y E el que requieren G. Ah, bueno, muy bien, gracias. Vamos a poner por acá. Así que rompemos la simetría de nuestro grafo. Y creo que nada más, ¿no? O sea, A que necesita de B y de C, B que necesita de D y de E, y de F, perdón, C que necesita de D y de E, D que necesita de G y E que necesita de G. Bueno, ahí están los códigos de nivel. Este sería el código de nivel 0. Nada, esto es puro repaso, ¿no? No necesitamos mucho más que esto. Este sería el código de nivel 1. Hubieron algunas dificultades, la verdad, en el parcial. No, muchos lo resolvieron muy bien, la gran mayoría. Otros tuvieron alguna dificultad, les pido que aquellos que tengan que recuperar, seguramente si les fue mal en el grafo, y fue solo el MRP lo que hicieron en el examen, ya arrancaban desde un lugar medio incómodo, ¿no? Lo que digo es que repasen bien esta definición de código de nivel, porque es muy importante, a los efectos después avanzar correctamente en el MRP. Bueno, una vez que tenemos la estructura, creo que ese era el primer inciso. Necesitamos ponerle números, perdón. Vamos a poner números donde más o menos podamos. Creo que A necesita 2 de B. A necesita 3 de C. F con B. B necesita 4 de F. Esto vamos a alinearlo centrado como para que quede más o menos bien. B necesita 1 de D. También vamos a poner centrado. C que necesita 1 de D y C que necesita 2 de E. Vamos a poner centradito. Este lo mismo. Y este lo mismo. Y después tengo E que necesita un G. D que necesita de 2G. Y bueno, creo que está todo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la estructura total. Muy importante. Pero además de la estructura del producto, hay que hacer, como dice el enunciado, un esquema de la estructura del sistema de producción, ¿no? Detallando recursos y flujos de materiales. O sea, necesitamos de alguna manera reconocer cómo luce este esquema, este sistema productivo. Entonces, fíjense, de alguna manera está aclarado en el enunciado, pero vamos a ir desarrollándolo. Dicen, a ver, las operaciones de los componentes D y E, fíjense que D y E son los ítems de más bajo nivel dentro de mi grafo, fuera de G, que es una materia prima. D y E son los más bajos y se realizan en CT1. CT1 tiene dos máquinas idénticas en paralelo, M1 y M2. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Muy simple, dibujar. Vamos a poner máquinas con forma de, no sé, por ejemplo. Lo pongo por acá. Y vamos a llamarle a esta M1, vamos a llamarle a esta M2, y vamos a hacer aquí un gráfico, lo voy a hacer así, voy a sacarle el relleno, y a esto le voy a llamar centro 1, ¿okay? Le voy a poner color negro, o rojo, no sé. El centro 1 tiene dos máquinas en paralelo. Entonces, si uno tiene que hacer la flecha de cómo evolucionan nuestros productos aquí, uno empezaría con un primer componente que, ¿cómo se llama? Quizás lleve otras cosas, pero de los que me declaran, ¿cuál es el componente que arranca todo este proceso? Bueno, lo adelanto. G. G es el componente que ingresa, porque es la materia prima de la cual parten todos los otros componentes. No sé
si hay alguna otra materia prima que entre por acá. Pero en principio, G es una de las materias primas que entra. ¿Qué sale de este centro? De cualquiera de las dos máquinas, eso dependerá de cuánto destine aquel que organice la producción a una máquina o a la otra, eso habrá que chequearlo. Pero en principio, lo que yo puedo decirles es que las dos salidas pueden ser tanto de D como de E, que son las dos cosas que se propone uno hacer en este centro de trabajo. No puedo decir de antemano que la máquina M1 haga puro D o que la máquina M2 haga puro E, por ejemplo, porque el enunciado no lo dice, o sea, se van a ir mezclando, son dos cosas, dos máquinas que están en paralelo, pueden hacer lo mismo, puede que la mitad de D vaya a la máquina 1 y la mitad de D a la máquina 2 y la mitad de E a la máquina 1 y la mitad de E a la máquina 2. En general, como eso va a depender de un problema posterior, que es el schedule, o sea, la asignación de órdenes a cada una de las máquinas, y obviamente el establecimiento de una secuencia y el tiempo para realizarlas. Eso no es harina de este costal. Nosotros estamos en capacidad. A los efectos del problema de capacidad, CT1 es un centro que nos permite hacer D y E. Las dos cosas. Entonces, trabajemos siempre conscientes de que esos números en este nivel se van a trabajar en forma agregada. Voy a agregar algunos, bueno, agregada, quizá, en forma, a escala de centros de trabajo, ¿no? Esa es la idea, a escala de centros de trabajo y a escala de productos finales en este caso, ¿no? Después se van a ir proyectando, o sea, la idea es que la proporción de D y de E tiene que respetar la proporción que se necesita para el producto final. Bueno, voy a restituir esto, ya vamos a retomar los cálculos, entonces, o el dibujo. Quería insertar una fila acá. A ver qué hace. Okay. Bastante bien. Bien. Ese es el primer centro de trabajo. ¿Qué más tenemos? Volvamos al enunciado. El enunciado dice que una vez que están hechos D y E, obviamente en el centro 1, aparece un centro de producción batch para el componente F. No es una vez, ¿no? Que están hechos. O sea, eso se puede hacer en paralelo, porque básicamente F es otro componente que no tiene nada que ver con D y E, en principio, ¿no? Entonces hay otro centro de trabajo que cuenta con una sola máquina que realiza al componente F, y ese centro se llama centro 2. Entonces lo que voy a hacer es, en paralelo con esto, voy a poner al centro 2 que tiene solo una máquina. Si quieren ustedes, podría yo también. Fíjense que lo pongo a la misma altura, ustedes pueden graficarlo donde quieran, pero tengan presente que si no hay restricciones de que una cosa tenga que hacerse antes que la otra, es mejor ponerlos en paralelo, digamos, ¿no? Como que se pueden hacer al mismo tiempo. Y obviamente, ¿qué aparece acá? ¿Qué materia prima entra a este centro 2? No lo sé, porque F no requiere de nada, ¿está bien? No tiene una materia prima distintiva. Acá ingresa algo, no sé, una materia prima cualquiera, no lo sé qué materia prima. No importa, lo dejo vacío. Lo que sé es que del centro 2, que tiene una sola máquina, sale F. Sigamos. Después, y ahí sí ya después, dice, el montaje de B y de C se realiza en una línea continua L1. Entonces acá lo que tenemos que hacer es D, E y F van todos juntos a un punto, y en ese punto aparecerá, vamos a hacerlo recto, una línea. Esta línea vamos a llamarla L1, que es lo que dice el enunciado. Y esa línea L1 entran todos estos componentes según el caso. Obviamente, si se está haciendo C, lo que me importa es solo D y E. Pero si está haciendo B, lo que me importa es D y F. Por lo tanto, yo tengo que contemplar que los tres componentes van a ir a la misma línea para que salga de esta línea el conjunto B y C. El conjunto, digo, van a salir los dos componentes
en las proporciones que se necesitan. Obviamente nadie va a hacer más de B ni más de C, porque no hace falta. Entonces esa es una idea muy importante. Las proporciones van a tener que respetar mi estructura del producto. Finalmente, el enunciado habla de una última etapa que se llama L2, perdón, la L1 tiene 5 operarios, ya lo vamos a hacer a eso. Aparece una línea 2 que tiene 2 operarios y que produce A. Entonces vamos a ir acá, vamos a copiar esta línea L2 por acá. Esta línea L1, quiero decir, le voy a poner nombre L2. Vamos a hacerla más cortita, como para que entre y para que ustedes comprendan qué es lo que pasa. Y ahí aparece A como último resultado. En esta línea L2 le vamos a cambiar de color. Acá dijimos 5 operarios. O sea, si quieren, podríamos hacer un dibujito acá. A ver, vamos a ver. Ya que estamos. Podría ser una cosa así. Habitualmente a los operarios que trabajan en una línea se los pone así, como que están trabajando sobre una cinta transportadora, ¿no? Esa es un poco la idea. Okay. Ya es demasiado lujo esto. Agrupar. A ver si puedo darlo vuelta. Yes. Okay. Por ahí. Agrupar. Entonces acá hay 1, 2, 3 operarios. Y acá hay 1, perdón, eran 5. Ya lo voy a hacer a los otros. Lo doy vuelta. Soy todo un diseñador, ya ven mis habilidades. 2. Ya que está, lo voy a aprovechar, lo voy a dar vuelta también. Voy a eliminar. Entonces ya tengo uno de vuelta acá. Ok. Bueno, mejor representación que esa no puede haber. ¿Sí? Bueno, eso es lo que no se pretende tanto detalle como los 5 operarios ahí, pero bueno, esa es básicamente la idea de lo que se pretende a grandes rasgos en ese enunciado cuando se dice, bueno, dibuje el gráfico representativo de la estructura productiva de la empresa. ¿Dudas hasta ahí? Fundamental hacer esta interpretación. La gran mayoría de los casos en los cuales no se resuelven bien estos problemas es porque no se hace una buena interpretación del esquema productivo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Hablen ahora, o callen para siempre. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Ahora va a decir una cosa muy importante. El ítem B es la primera parte, relacionada a las velocidades de producción. Lo que él quiere es saber, o el enunciado propone, qué capacidad de producción tiene el sistema. Para saber qué capacidad de producción tiene el sistema, uno debería reconocer en este gráfico cuántos, si quieren el más fácil es, cuántas unidades son capaces estos 2 operarios de la línea 2 de producir A. Analicemos eso primero, si quieren ustedes. ¿Qué datos tenemos para la línea 2? Vamos a copiar y a pegar esto. De nuevo, aquí. Me pegó lo que quiso. Perdón, no sé por qué no me dio bolilla con esto. Voy a poner todo de nuevo. Control C. Control V. Bueno, ahora quería eso. Pegar, crear especial, meter archivo mejorado. Ok, ahí está el grafiquito. Ahí la tablita. Bueno, se ve chiquito, pero de hecho me la voy a ingeniar para hacer. Vamos a ver, ¿qué tenemos acá en la línea L2? En la línea L2 tenemos una velocidad de ensamblado,
de una unidad por hora operario. Entonces, hora hombre. Entonces, ¿qué capacidad de producción tiene la línea 2 en unidades de A por hora? 2 unidades. Correcto. Correcto. Por 2 operarios, ¿okay? Son 2 unidades de A, que es lo que sale de ahí, por hora. Esa es la capacidad productiva de la línea 2 y diría que es la más fácil de calcular. Vamos a ver qué ocurre en la línea 1. La línea 1, deberá tener velocidades parecidas, que están ahí. La línea 1 tiene 2 unidades por hora hombre o hora operario para si produce B y 5 unidades por hora hombre si produce C. O sea, estos tipos si producen C son más rápidos que si producen B. La pregunta es, ¿cuál de los dos produce la línea 1? ¿Respuesta? Un poco tramposa la pregunta, pero ¿qué velocidad tomamos? ¿Se podría hacer una especie de promedio considerando la proporción de B y C y la velocidad? Sí, tomo la proporción, tomo la idea de la proporción, muy bien, muy bien. Lo que no sé es si ese promedio tiene que promediar velocidades. ¿Se acuerdan ustedes cómo era esta historia de la proporción? ¿Y qué cosa uno debería tener en cuenta? ¿Qué es lo que se promedia, digamos, si quieren llamarlo de esa manera? El alfa. Ah, muy bien, efectivamente. Muy bien, muy bien. O sea que, muy buena esa idea. O sea, yo haría al revés el cálculo, en el sentido que me tomaría los requerimientos. La velocidad es 2, vamos a copiar esto para que me entre. La velocidad de B es, cuando se produce B, es 2 unidades por hora operaria. La velocidad de producción de C es 5 unidades por hora operaria. Con lo cual uno fácilmente puede hacer la inversa de 2, o sea, sería, voy a hacer como cálculo, 1 sobre 2 y 1 sobre 5. ¿Y qué unidades va a tener esto? Hora operario por unidad. Muy bien, ¿por unidad de qué? De B y de C respectivamente. Muy bien, Au. Estás encendido hoy. Full. Muy bien. Eso. C y B. Vamos a bajar. Muy bien. La pregunta es ahora, ¿qué promedio ponderado necesito hacer? Casi que es más fácil, no casi, seguro, es más fácil que lo que veníamos haciendo habitualmente. Porque si ustedes miran, lo corro por un costado acá, yo podría decir A. Si quieren vamos a ponerlo de este lado. ¿Qué requerimiento tiene? O sea, yo no podría expresar esto en horas operadoras por unidad de A. La pregunta que hago. ¿Qué debería hacer? Hay que ver el árbol, cuánta cantidad usa de B y de C para componer una unidad de A. Claro, muy bien, excelente, excelente. Vamos a ver. 2 de B y 3 de C. Entonces, ¿qué hago? 2 de B y 3 de C. 2 sobre 5. ¡Ah! ¿Por qué, che? 2 sobre 5. Hay que multiplicar únicamente por requerimiento, porque te quedarían, Eso, por muy ejemplo, bien. 2 unidades de B son una unidad de A. Muy bien. Entonces, básicamente, ¿cuánto lleva de requerimiento en esta línea una unidad de A? Bueno, lo que lleve de requerimiento a ser un B multiplicado por 2, más lo que lleve de requerimiento a ser un C multiplicado por 3. O sea, sería 0,5 por 2 más 0,2 por 3. ¿No?
Y entonces yo tengo ya el dato de que tengo 1,6 horas operario por unidad de A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿cuál es la velocidad? Muy fácil. 1 sobre esto. Oh, ¿a dónde fue? Okay. 1 sobre eso. ¿Qué son estas unidades? Bueno, fácil definir. Son, como son velocidades, unidades de A, en este caso, por hora operaria. Ahora, si yo quiero la velocidad del centro, a esto lo multiplicaré por 5 operarios, ¿no? Y llegaré a esto por 5 igual a 3,125 unidades de A por hora. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Se entiende el proceso? ¿Alguna duda? Es momento ahora de hablar. Lo voy a escribir acá. ¿Sí? Esto es por 2, y esto es por 3. A ver si se viene eso, ¿no? 2 de B y 3 de C, sí. ¿Ok? ¿Todos en línea? ¿Todos de acuerdo con este cálculo? ¿Qué me estaría diciendo acá la cosa? ¿Qué pueden observar de aquí? Desde las dos conclusiones que tenemos en L1 y L2. La unidad L2 le está haciendo cuello de botella a L1. Claro, efectivamente. Efectivamente. O sea, estos dos tipos pueden armar A, pero no. La velocidad con la que arman los anteriores no, es demasiado alta para lo que ellos pueden armar. Primera conclusión, efectivamente. O sea, el valor más bajo de velocidad va a ser el más restrictivo, lo que llamó muy bien Andrés, el cuello de botella. Ahora, todavía toca analizar estos centros. Vamos a empezar por el centro 2, para hacer más fácil, para empezar por el lugar más fácil. ¿Qué datos tenemos del centro 2? Los datos del centro 2 están presentados de otra manera, no son líneas. Típicamente, en las líneas de ensamble o de producción, los datos que se dan son datos de velocidades. Pero en un centro de trabajo batch, como el centro 2, vean el enunciado, bueno, no lo repaso, pero está claro en los datos también. Vean el centro 2 dice, acá hay un error, ¿no? Fíjense que en el enunciado aquí hay un error. F es en el centro 2. No sé por qué dice centro 1 ahí. Tengo alguna duda. A ver, vamos a ver el enunciado. A ver si está mal la tabla o si está mal el enunciado. Y F. Parecería que E va al centro 2, como dice la tabla. Muestra la máquina subes. Puede ser tal cosa, ¿no? Ahí me quedo con la duda. No sé si es el centro. Para mí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a resolverlo. No sé si alguno tiene la resolución del año pasado, que probablemente hayamos hecho algo parecido. Voy a tomar D y F acá yo, y acá voy a dejar a E. ¿Okay? No sé. Porque me parece que la tabla es un poco más segura de que esté bien armada. Después vemos a ver las velocidades y cómo nos da, pero para cuando no tenemos mucha información, porque respecto del tamaño del lote, etcétera, tenemos un poco complicado. Y centro 1. Sí. Bien. Vamos a tomar de... Se ve, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿O qué es lo que estoy marcando? Aquí habla de E en el centro 2, cuando en realidad dijo que D y E se hacen en el centro 1 y que F se hace en el centro 2. Y acá está
equivocado el equipo de producción o el centro de trabajo, en realidad no es el equipo de producción, el centro de trabajo que se le asigna. Por eso es lo que quiero corroborar. No sé, tengo dudas respecto de cuál es el mejor camino. Dejemos como dice el enunciado y la tabla, corrijamos la tabla. O sea, pongamos aquí, cambien aquí la tabla, voy al enunciado de nuevo. Aquí pongan CT1 y aquí pongan CT2. Ese es el cambio. Porque si no, no es coherente con el enunciado. ¿Ok? Vamos a resolverlo entonces con ese dato. Vamos acá entonces donde se hace F. F, que entonces te hace en el centro 2, según lo que acordamos, dice que lleva como tiempo de procesamiento, fíjense que está en las escalas de requerimiento. Habla de 3.2 horas por lote. ¿Por lote de qué? Por lote de F, en este caso, ¿no? Entonces yo lo primero que podría hacer es convertir esto en horas por unidad de F. ¿Qué tendría que hacer? Perdón, aparece el setup también, que me olvidé. Tiene un setup de 0.5 más un procesamiento en horas por lote de 3.2. Por eso los puedo sumar directo, porque ambos valores, 0.5 y 3.2, están en horas por lote. Sería un total de 3.7 horas por lote. ¿Cómo hago para llegar a horas por unidad de F? Relativamente fácil, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Hay que ver cuánta unidad de F contiene un lote de F. Efectivamente, que está en la segunda columna, dice 80. Entonces tomo esto y lo divido por 80, que es el tamaño del lote. Entonces fíjense cómo es la cosa, acá habla de horas por lote, y uno divide por unidades por lote. De ahí viene, o sea, fíjense que las unidades les dan a ustedes un poco la pauta de que hay que multiplicar o dividir, porque yo quería horas por unidad, entonces lo que necesito es las horas preservarlas, quiero que se vaya al lote y que aparezca unidad, entonces divido esto por el tamaño del lote. Alguno podría decir, bueno, lo multiplico. No, bueno, si lo multiplicás, fíjate que hasta las unidades te dicen que lo estás haciendo mal, porque te queda horas unidad sobre lote cuadrado. Bien. Siempre es una buena idea, digamos, chequear o validar lo que estamos haciendo a través de corroborar las unidades en las que se está expresando. Entonces tenemos requerimiento de horas por unidad de F, pero siempre me importa horas por unidad de A. ¿Por qué? Porque hasta que no convierto todo en unidades de A, no puedo comparar con el resto de las velocidades, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué tengo que hacer para sacar cuántas horas por unidad de A? Ver cuánta unidad de F requiere A, multiplicar Bien. por ese número. Bien, ¿cuántas son? Muy bien. 8. 8. Son 2 unidades de B por cada unidad de A y 4 unidades de F por cada una de B. Por tanto, 2 por 4, siempre estos canales son así. Mucho cuidado, por ejemplo, si uno tuviese que identificar cuántas unidades de D se necesitan, serían 2 por 1 más 3 por 1, 5, todos los caminos. ¿Cuántas de G se necesitan? A veces es muy interesante, como ejercicio para que ustedes lo hagan. Todos los caminos dije, bueno, vamos a ver, un camino. 3 por 2, 6 por 1, 6. Otro camino. 3 por 1, 1 por 2, 6 más, o sea, son 12. Otro camino. 2 por 1, 1 por 2, 4. 12 más 4, 16. O sea, son 16 las unidades de G que se necesitan. Siempre es recorrer todos los caminos posibles, cuidado que a veces no se distinguen todos, o ir haciéndolo paso a paso. Pero en definitiva acá F es fácil, hay un solo camino que comunica A con F. 2 por 4, 8. Listo. Entonces tomo las horas por unidad de F y las multiplico por 8.
Y entonces tengo aquí 0,37 horas por unidad de A. Con lo cual, lo que necesito es velocidad para poder comparar. Simplemente invierto. Y esto me da 2,7027 unidades de A por hora. Conclusión, ustedes me dirán, ¿cuál es la conclusión a la que pueden llegar hasta ahora? Respecto de cuál es el Que todavía centro. tenemos limitaciones por la velocidad de L2. Exactamente, sí. Y que en realidad si yo descomprimiese L2, antes de saturar la línea L1 se saturaría este centro. ¿Y cómo se satura? Y porque no es capaz de alimentar a la línea con las cantidades de F que realmente se necesitan. De nuevo, las que se necesitan son proporcionales a la A, pero en realidad son 8 veces en términos de unidades, ¿no? De A y de F. Voy a cerrar el WhatsApp para no volver loco con el sonido. Ok. Pero muy bien. Así que, ¿qué más tenemos? El último centro, el más difícil de todo. Insisto, esta idea de trabajar en velocidades y requerimientos parece ser la mejor, o el camino más recomendable. Vamos a los requerimientos. Los requerimientos tenemos, por un lado, los requerimientos de D, los requerimientos de E. Y lo de siempre. Si uno se fija aquí, aparece la misma idea. O sea, vamos a hacerlo un poquito renglón más abajo. Vamos a poner D. Bueno, dejarlo. Los requerimientos de D aparecen como uno más 3,1. Que son esas horas por lote de D. Y los de E son 0,5 más 2,9. O sea, horas por lote de E. Esto inexorablemente lo tengo que llevar a horas por unidad para poder hacer después la conversión. Entonces acá no es nada difícil. Simplemente vuelvo a poner D y E y hago igual. Sobre, insisto, chequeen las unidades, sobre 50, el número de unidades, el tamaño del lote, de D, y sería este otro sobre 60, que es el tamaño del lote que se usa para E. Y estos ya son horas por unidad de D, y estos son horas por unidad de E. ¿Okay? ¿Qué me falta? Lo de siempre, llegar a horas por unidad de A. ¿Cómo? Y de nuevo parecería la idea de Andrés, a ver, promediemos. No hay un promedio. Acá hay algún cálculo mucho más riguroso. Hay una suma producto, insisto, la ecuación o la fórmula más utilizada en la administración de operaciones, que hace, bueno, la cantidad de D multiplicado por requerimiento de D más la cantidad de E multiplicado por requerimiento de E. O sea, tenemos por unidad de A. ¿Está claro? Así que, primero, ¿cuántas unidades de D se necesitan por cada unidad de A? Sería por... Creo que lo habíamos dicho ya. ¿Cuántas eran? 5. 5, muy bien. Son estos dos caminos. 2 por 1 más 3 por 1. O sea, una por cada B, pero son 2B por cada A. Una por cada C, pero son 3 por cada A. Bueno, son 5 en total. Muy bien. Más, no hay que cerrar ahí, lo de E, que es este valor por cuántas unidades para E. ¿No? ¿Cuántas unidades de E se necesitan por A? 6. 6. Efectivamente, 6. Muy bien. Ahora,
Vamos a ser un poco más precisos. Estas que están acá son horas máquina. O sea, en una máquina lleva este tiempo un lote. Entonces, aquí es donde viene el concepto de centro de trabajo, porque en el de abajo no teníamos una sola máquina. Entonces, uno directamente decía, bueno, una máquina son horas de esa máquina. Entonces invierto y ya está. Pero acá yo tengo dos máquinas en paralelo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, básicamente, para sacar velocidad del centro de trabajo, decir, 1 sobre esto, que me va a quedar, lo vamos a hacer acá, unidades de A por hora máquina. Pero ahora esto lo tengo que multiplicar por 2, porque hay dos máquinas en paralelo. Entonces esto por 2, voy a escribir acá, por 2 máquinas, unidades de A por hora del centro, ¿no? Por hora. Y entonces ahí tengo lo que quería. Fíjense, no sé si va a ir a la máquina 1, si la máquina 2, si D va a ir a un lado, si E va a ir al otro, si se van a mezclar, si va a haber una tanda de E, un lote de E, otro de D, otro de E, otro de D en la máquina 1, la máquina 2 solo, no sé. Eso es posterior. De momento yo tengo que preguntarme cuántas horas máquina requiere cada unidad de D, cuántas de E, sumarlas en las proporciones que se necesitan para sacar cuántas horas máquina requiere el equivalente a una unidad de A, invertirlo para de alguna manera hacer cuántas unidades por hora máquina y después multiplicar por 2. O sea, también se puede antes dividir por 2 en esta zona, pero es un poco más como para decir, bueno, cuántas horas se requiere por cada unidad de A, cuántas horas del centro. También se podría hacer eso y directamente después invertir, da lo mismo. Y esa es un poco la idea, o sea, acá la clave está en estas dos máquinas que están en paralelo. Siempre que haya máquinas en paralelo, uno tiene que sumar las capacidades de producción, en este caso multiplicar por 2. Ojo, a ver, si yo tuviese dos máquinas, pero en serie, ¿no? O sea, M1 y M2 estuviesen una a continuación de la otra. ¿Qué debería hacer en ese caso? Las dos máquinas son idénticas. ¿Cuál sería la velocidad de producción del centro? Sería 1,33 para cada una. Sería 1,33, sí, muy bien, muy bien. ¿Y por qué? O sea, sería el cuello de botella en ese esquema, ¿no? Comparado con 2. Bueno, creo que por la misma configuración en serie uno lo podría explicar, ¿no? Porque si están en serie, o sea, una a continuación de la otra, primero M1, después M2, entonces no es que las dos colaboran para aumentar la capacidad productiva, las dos se complementan para terminar el proceso. Cuando las dos se complementan para terminar el proceso, son parte de una línea y las velocidades de ellas compiten entre sí para ver cuál es la más restrictiva. En cambio, estas colaboran entre sí para sumar a la capacidad productiva. Entonces, es muy importante reconocer configuraciones serias, configuraciones paralelas, reconocer el esquema productivo y trabajar con este concepto de requerimientos de capacidad, en muchos casos invertidos, para llegar a la conclusión que queremos llegar. Dudas, preguntas, sáquense todas las dudas ahora, después, si no van a venir una semana antes de los exámenes finales diciendo, este ejercicio de capacidad no me salió. Sería bueno achicar toda la brecha que se pueda. No sé si en la... Profe, una consulta que me da un poco de miedo, pero yo estoy seguro que podría pasar. En este caso estamos asumiendo que cada máquina procesa a la misma velocidad, ¿no? Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí. Y si no... Ajá, no, claro, no. acá viene lo complicado. ¿Cómo ajustamos si una máquina es más rápida que la otra? Muy O si buena una tiene pregunta. más capacidad. Es excelente esa pregunta. No es tan fácil. No, en un examen diría que incapaz de ir por ese camino. Pero no estén tan confiados. Hay una serie, no sé si ustedes vieron alguna vez, de eso delata mi edad, ¿no? Pero
una serie que era Alf, de un extraterrestre que comía gatos. Y capaz que lo vieron ustedes. Y entonces él finalmente accedió, hizo un pacto de una amnistía con el gato de la familia, le dijo, no te voy a comer. Y hace un silencio así la serie, después dice, pero no estés tan seguro. No, pero no voy a ir por ese camino jamás, porque es un poco tedioso. Quizás sí lo que podría yo hacer ahí es darle algún dato más como para que ustedes lo puedan sacar. Porque en ese caso, Andrés, fíjate vos que la calidad de la hora máquina es distinta según qué máquina estés, de qué máquina estés hablando. O sea, una por hora máquina es capaz de sacar una cantidad mayor que la otra. Entonces, quizás ahí lo que uno podría decir es algún dato más respecto a cómo se reparte la producción. Una podría decir, por ejemplo, M1 y M2 forman parte del mismo centro y las dos producen en iguales proporciones D y E. Entonces, ahí puede haber de alguna manera un dato que puede ayudar a decir cuánto sale de uno y de otro en un caso de una y otra máquina y llegar a una conclusión sobre el total. Pero de nuevo, se me viene así a la mente que con ese dato ustedes lo podrían cerrar. Pero no viene a caso resolverlo ahora. Pero sí que es un ejemplo interesante. O sea, si a mí me das que en qué proporción se hacen, en el extremo, por ejemplo, alguien te dice, todo D va a la máquina 1, todo E a la máquina 2. Bueno, tan fácil como calcular la velocidad de D en M1 y la velocidad de E en M2 y ver cuál es más restrictiva, y ese es el cuello de botella. Obviamente siempre proporcional a la cantidad de A que se necesita, ¿no? Entonces sacar. Pero cuando se reparten en proporciones iguales, habría que ver, bueno, qué capacidad de producción tiene esta y qué esta otra, y que respetando las proporciones se sumen entre sí y den la capacidad total. Entonces es como calcular la combinación de esta manera, sería 1,33 acá, y en esta otra me queda 1,1, porque es más lenta, entonces hay que hacer 1,33 más 1,1. ¿Se entiende? Pero necesito saber las proporciones de D y de E que se hacen en una y en otra máquina como para poder llegar a esa conclusión. ¿Se ve? Porque necesito hacer estos cálculos que ustedes ven en estas dos columnas para cada máquina por separado. ¿Sí? Ese sería un poco rápido como se resolvería. ¿Sí, Andrés? Se entiende, profe. Okay. Espero nomás que no aparezca. No hay problema. Me lo hacés notar. Si no esto, me dijiste que no iba a tomar. Bueno. Muy bien. Retomemos el enunciado. El enunciado dice: compare la capacidad de producción de los centros y la línea de producción en unidad equivalente de producto A por semana. Indique cuál es el cuello de botella. Bueno, acá dice por semana, ¿no? ¿Cuál es la capacidad, cuál es el cuello de botella y cuál es la capacidad de producción actual? Bueno, vamos a las semanas porque sería de alguna manera lo que está pidiendo. A ver cuánto trabajan por semanas. Dice por acá la por su parte, 5 operarios. La planta opera al final un turno de 9 horas diarias de lunes a viernes. O sea que una vez que encuentro el cuello de botella, o incluso antes de encontrar el cuello de botella, uno podría acá en cada caso llevar a unidades de semana, pero el cuello de botella va a ser en unidades de A por hora o de unidades de A por semana. Entonces hago esta conversión nada más. Digo esto, 2, que son unidades de A por hora, multiplicado por 9 horas por día, o sea que ahí quedarían unidades de A por día, síganme en la lógica de las unidades, por 5 días a la semana. Entonces quedan unidades de A la semana. 90 es la capacidad actual de producción, unidades de A por semana. ¿Ok? Determinadas por el cuello de botella, que es la línea de ensamblado L2. Entonces ahora viene una pregunta interesante en el inciso que sigue. Y dice, indique una acción concreta o a concretar para incrementar la capacidad de esta planta. ¿Cuál es la nueva capacidad que se alcanza? ¿Qué se les ocurre? Lo voy a hacer en una hoja contigua. Nada, che.
poner un operario más en la línea 2. Bueno, podría ser, pero para eso hay que pagarle a alguien más. Con los mismos costos. O con algo más de costo, hay que ver si te sale gratis esto, no lo sé. Tac. ¿Por qué no? ¿Se entiende? No hay problema, Alexia, que me escribiste por el chat, no hay drama. ¿Se entiende? Profe, me perdí un poco en lo que estamos haciendo después de calcular las 90 unidades semanales. Lo que pregunta el enunciado, toma el enunciado del inciso C. Indique una acción a concretar para incrementar la capacidad de la planta. Incrementar la capacidad de la planta, después pregunta cuál es la capacidad semanal que lográs. Pero incrementar la capacidad de la planta es hacer que el cuello de botella se rompa, digamos, ¿no? O sea, tratar de que sea otro el cuello de botella. O el mismo, pero que tenga más velocidad, porque este es el que me está limitando la capacidad de producción. ¿Sí? Ok. Entonces lo que yo digo es una acción rápida. Lo que dijo Andrés es muy buena también, o aceptable también. Contratemos a alguien más para la línea 2. Yo lo que dije es, a ver, si este está holgado, y muy holgado, fíjense que es de las 4 la más holgada de todas las velocidades, originalmente. ¿Por qué no pasamos uno de acá a este? Al fin y al cabo es una persona, quizá no está capacitada para hacer las cosas que hay que hacer en la línea 2, pero a ver, trabaja en línea, así que de última el costo que hay que pagar es el de capacitar a uno de ellos. Quizá tomar el más hábil y decirle, che, mirá, aprende a soldar porque necesito que te pongas en la última línea en lugar de estar acá. ¿Cómo se modifica y cuál es el nuevo cuello de botella? Entonces ahí aparece, por eso hice la copia de la hoja. En este nuevo esquema, voy a dibujar acá una. Insertar. Sí. Okay. Este vago que se mueve acá le da a este una velocidad mayor. Es por 3 superior. Es muy fácil el nuevo cálculo. Pasa a ser 3 el valor acá. Lo voy a poner en negro porque ya no es el cuello de botella. Estoy seguro que no va a ser el cuello de botella porque estas dos son más lentas. Entonces este ya no va a ser más el cuello de botella. Y esta tampoco va a ser la capacidad de producción. Y acá en lugar de ser por 5 es por 4. Entonces también es muy fácil el cálculo. Nada de esto cambia. Lo único que cambia es el último cálculo. En lugar de por 5, por 4. Y me queda 2,5. Con lo cual, estas velocidades, ya sea de la producción de D y de E en el centro 1 y de F en el centro 2, son un poco superiores a la del ensamblado de la línea 1. Por lo tanto, esta pasa a ser el cuello de botella, ahora. Y la capacidad de producción ya no es 2 por 9, sino 2,5. Gané. Gané mucho. Ustedes piensan, gané un 25% de velocidad. Gané un 25% de capacidad con una acción muy, muy simple. Mover de un lado al otro una persona. De hecho, también uno podría decir, che, ¿y por qué no buscas un intermedio de esta persona que no pase completa, sino que en algunos días se quede acá, como para que esto no sea 2,5 y esto 3, sino que entre las dos sean, no sé, algo así como 2,75, buscar una cosa así. También se podría, lo que pasa es que eso, para hacer eso necesitas un almacenamiento intermedio. Cuando este flotante, este rojo, está en esta zona, produce de más esta no alcanza, entonces hace stock. Entonces después este se mueve y agarra lo que viene más lo que se está estoqueado y en la otra parte de la semana, en algunos días o en alguna parte del día, habitualmente este movimiento habría que hacerlo por día para que no se acumule tanto stock, termina de sacarse todo encima y llega a una velocidad incluso mayor que.
Pero en ese caso habría que tener stock acá en el medio, si no, no se puede lograr. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Lo ven? ¿O no? Bueno, entiendo que sí. ¿Alguien quería decir algo? Porque vi que se movió ahí algún micrófono. Agu, ¿lo ves? Agu Fredes, Agu Isuara, Sí, profe, lo veo. Agu Efner. Ok, excelente, excelente, excelente. Bien, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Listo. Vamos ahora al problema de cálculo de capacidad. O sea, este problema está visto desde la perspectiva de la velocidad de producción, o sea, la capacidad de producción como unidades por unidad de tiempo. Ahora, vamos a hacer el cálculo relacionado a el requerimiento de capacidad en cada uno de unos periodos en el horizonte. O sea, esa planta ya sabemos que puede producir hasta 90 unidades por semana, más o menos, que si hacemos un pequeño cambio acá, podría incluso llevarse hasta 112 unidades de A por semana. Entonces, inteligentemente, no porque lo haya hecho yo el enunciado, pero uno podría ya de antemano venirse acá y decir, y ver esto. Dice, bueno, inciso D. Teniendo en cuenta que todas las operaciones tienen un lead time de una semana, se empieza a dar datos de lead time, con lo cual te está pidiendo, cuando te pida calcular requerimiento de capacidad, tener en cuenta el lead time, algo no menor, porque ya con eso descartamos que me esté pidiendo un método de factores globales y que me esté pidiendo un método de lista de capacidad o factor de capacidad. Me está pidiendo o CRP o el perfil de recursos. Vamos a ver. Calculo el requerimiento de capacidad las próximas 5 semanas en CT1 y en CT2, en horas máquina, en L1, en horas hombre, en L2, en horas hombre, horas operario, sobre la base del método de perfil de recursos. Ya me está diciendo perfil de recursos. Muy bien. Tomando como referencia el MPS de A. Y el MPS es 100, 130, 70, 100, 130. De verlo ya nomás, yo podría decir, es probable que aparezcan sobrecargas. ¿Por qué? Porque hay requerimientos mayores al 112. Bueno, el 112 era después de haber hecho la modificación, ¿está bien? Pero creo que acá este ejercicio está hecho para antes de la modificación. O sea, porque hay metas de producción o niveles de producción por encima de 90. Sí. 112 sería si logro hacer esa modificación. Asumamos que la configuración es la original. Efectivamente, si yo veo valores mayores que 90, ya me debería empezar a preocupar. En algún momento va a romper esto. Quizá uno puede decir acá, guarda, pero hay 70, ahí tengo algo más de oxígeno, a lo mejor puedo adelantar algo. Bueno, veremos, veremos. Hagámoslo. O sea, llevemos el el MPS a la hoja donde estamos trabajando, que es esta. Vamos a hacer CRP. No, perdón. Planeación de capacidad por perfil de recursos. Y traigamos el MPS. Este es el MPS. Entonces, ¿qué necesito yo hacer de A? ¿Qué necesito yo hacer? Recuerden siempre, fundamental para hacer un método de perfil de recursos, el desfasaje temporal de las operaciones en el tiempo. Y dice que todas las operaciones tienen un lead time de una semana. ¿Ok? Todas las operaciones tienen un lead time de una semana. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar por lo último que se hace. En un tau igual a 1. Porque el tau igual a 0 no hay nada, porque todo tiene lead time. Y por lo tanto, hasta el ensamble tiene un tau. O sea, hasta la construcción final del ensamble tiene un tau. ¿Qué es lo último que se hace? ¿A qué componentes debería poner yo aquí? O producto. ¿Qué es lo último que se hace? Es relativamente fácil, ¿sí? ¿El A?
Sí, efectivamente. Si quieren la operación A1, llámenle. O sea, la operación que se hace sobre A, la primera. Aparentemente hay una sola. Entonces no hago mucha historia. ¿Qué pasa con tau igual a 2? ¿Qué es lo que se hace antes de A? B y C. Efectivamente, voy a poner el color de la línea. La línea de trabajo creo que era lila, la 2. Ah, no. La 2 era un color así, si no me acuerdo. Entonces, ¿y B y C tienen una sola operación? Entonces llamémosle B1 y C1 como previas a con tau igual a 2. Parecería que sí. ¿En qué línea se hace? Se hacen en la línea 1, que era así como la banda, ¿no? Y antes de B, ¿qué hay que hacer? Bueno, obviamente acá F y D. F y D, muy bien. Acá necesito poner algunas líneas así, ¿no? O sea, esto típicamente se arma así. Entonces, de esta B sale una F por acá. Ahí está. F1, D1. Que esto se hace, F se hace en el centro naranja, si no recuerdo mal, o sea, el centro 2, y D se hace en el centro, que no me acuerdo, qué color le hemos dado, celeste, me parece, o azul. Las máquinas, ¿no? Y lo mismo C necesita de D y de E, ¿no es cierto? Entonces acá aparece D y E, y D se vuelve a repetir, no hay problema, no hay por qué unificar eso. Ustedes obviamente pensarán, bueno, pero si yo necesito D para hacer B y necesito D para hacer C, entonces podría ser una sola vez D para todo. Sí, eso es cierto, pero eso es pensar un poco más allá de lo que realmente hace el método de perfil de recurso. El método de perfil de recurso lo que hace es proyectar en el tiempo el momento que se requiere cada parte o cada operación, según cuál sea el ancestro que lo requiere. Entonces, no se preocupen por eso, para eso está el MRP, que unifica órdenes de trabajo. Este no es un método que toma en cuenta el MRP, toma los MPS, entonces no tiene mucha historia. No puede hacer eso que ustedes pretenden. Entonces, cada vez que aparezca una unidad de D, va a tener que aparecer, si F, por ejemplo, requiriese de D, yo tendría que poner otra vez D antes que F. Además de acá y además de acá. Bueno, esas son todas las operaciones, ¿no? Lo que me podría preguntar es cuál es el requerimiento por unidad de producto A en cada uno de estos lugares. Entonces empecemos por A mismo. ¿Cuál es el requerimiento de capacidad por unidad de A en esta operación? Creo que lo tenemos de la misma gráfica, o sea, de lo que acabamos de hacer. A ver. En la hoja 1, que es donde empezamos. Una unidad por hora operario, con lo cual, para tener requerimiento de capacidad, ¿cuántas horas operarios por unidad? Vean que es el requerimiento en horas operarios. O sea, yo ya no me importa cuántos operarios hay, no estoy en ese menester ahora. Yo lo que quiero es calcular requerimiento de capacidad y, por lo tanto, horas operarios por unidad. ¿Cuántas horas operarios por unidad se requieren en la línea L2, que es donde se hace A1, la operación de A? 1, la inversa de 1 es 1, efectivamente. Entonces, esto es una hora operario por unidad de A. Voy a achicar esto para que entre. Mucho. ¿Qué pasa con B1? Aquí está el MPS, ¿no? En el tau 0. ¿Qué pasa con B1? ¿Cuál es el requerimiento de capacidad? Siempre por unidad de A al hacer perfil de recurso. ¿Por qué siempre por unidad de A al hacer perfil de recurso? Porque es la forma en que nosotros podemos lograr después multiplicar solo por el MPS, ¿está bien? Que es lo que hace un perfil de recurso. Veamos la operación de B. La operación de B, volvamos a la hoja 1 que teníamos todos los cálculos.
habla de 1,6 horas operario por unidad de A. Perdón, eso es para el conjunto de B y C. ¿Cuánto sería para B estrictamente? Vean cuál es la fórmula. La fórmula para hacer el conjunto fue 2 por este más 3 por este. ¿Cuál sería la parte de carga que se necesita en la línea L1 para B? Una hora operario sobre unidad de A. Exacto, que serían 0,5, que son por unidad de B, multiplicado por 2, que son las que se necesitan de B para cada unidad de A. O sea, en la primera mitad de la suma. 2 por 0,5. Y la otra, 3 por 0,2, es la otra parte. Entonces, muy importante que noten esto. Cuando ustedes desglosen en el tiempo, voy a completarlo, esto sería 0,6. Yo voy a buscar en este gráfico todo lo que sea de color lavanda. Si lo que es de color lavanda está acá, es 1 y 0,6. Si lo sumo, me da 1,6, debería coincidir con este valor que saqué acá. Aún cuando estén en diferentes lugares en el tiempo, porque el desfasaje temporal podría ser que a lo mejor C se haga antes. Pero no importa, la suma tiene que dar lo mismo que calculé acá. Qué sé yo, supongamos que para hacer C el lead time es 2. Entonces, bueno, si el lead time para hacer C fuese 2, entonces, ¿qué tendría que hacer? Podríamos hacer esa modificación. ¿Les parece hacer esa modificación? ¿La ven muy difícil? Vamos a poner un ejemplo ahí. Si modificamos el enunciado y decimos, para hacer será más difícil nada más, decimos, C tiene un lead time de 2. ¿Cómo se modifica el ejercicio? No mucho. O sea, lo único que hay que tener en cuenta es que ahora la operación C1 toma 2 periodos. Porque es una operación única con un lead time de 2. Entonces, como toma 2 periodos, la carga, que es 0,6, se reparte en forma proporcional entre un periodo y el otro. Eso se puede hacer. No es estrictamente correcto. Yo voy a mostrar por qué. A ver si alguno lo vio. Este sería como C1A y C1B. La segunda mitad de la operación. Si el lead time de C fuese 2, quedaría este gráfico. Igualmente yo tengo que sumar 0,3 más 0,3 más 1 y me tiene que dar 1,6. Es lo mismo. Y eso no hubiese cambiado nada, no habría cambiado nada, perdón, de este cálculo, porque este cálculo es exactamente lo mismo. Nadie habló de lead time en estos cálculos. En estos cálculos solamente se dijo capacidad de producción. La pregunta que habría que hacerse entonces es, insisto, si es correcto dividir, si el lead time de C fuese 2, en esta línea, si sería correcto repartir 0,3 y 0,3 en partes iguales. ¿Qué es lo que no está del todo correcto ahí? Creo que lo vimos en la teoría. ¿De dónde viene el 0,3, el 0,6 originalmente? Vamos a analizarlo. Bueno, viene de 5 unidades por hora operario. Ah, bueno, no, está bien, en este caso está correcto. ¿Saben por qué yo dije que podría ser incorrecto? Porque habitualmente cuando una misma operación ocupa 2 periodos como esto, el setup se carga en el primer periodo, y no en este. Entonces, habitualmente, cuando uno parte en una misma operación, en la primera hay un poco más de carga correspondiente al setup, y en la otra hay la otra mitad de puro procesamiento. En este caso, como no hay setup, sino que es una velocidad de producción uniforme, el lead time es 2, listo, se carga mitad y mitad según esto. ¿Se ve? Ese es un ejemplo en el cual modifico levemente el enunciado y le propongo que C tenga un lead time de 2. Vamos al caso de F. En el caso de F, bueno, obviamente acá aparece tau 4, ¿no? En el caso de F, el
el caso de F es fácil también, ¿no? Porque está en la otra hoja acá el requerimiento. El requerimiento era 0,37 horas, como hay una sola máquina, estamos hablando de horas máquinas, 0,37 horas por unidad de A. Así que directamente pongo en este lugar 0,37 horas máquina por unidad de A. Y ahora vienen las de D. Y acá hay que tener cuidado, porque veamos, no es lo mismo D cuando viene, vamos a ver por E primero, que es más fácil. E está una sola vez en el grafo. Entonces, calcular el requerimiento por E es bastante fácil. Si vamos a esta hoja, vamos a encontrar que E ya está hecho incluso, es 0,0567 horas máquina por unidad de E. Entonces simplemente tendré que preguntarme cuántas unidades de E necesito, creo que eran 6, si no me equivoco, y otra vez, de esta suma, tomar solo la parte que está a la derecha, las 6 por 0,0567. Estas son las horas máquinas por unidad de E, y necesito 6 de E según el gráfico. 3 por 2, 6. Entonces tengo que hacer ahí 6 por 0,0567. Entonces vuelvo acá. Vamos a hacer el cálculo aquí afuera. 6 por 0,0567. Parecerían 0,34. El otro debe ser redondeo. Horas. Máquina por unidad de A. Las convertí ya a unidad de A, porque estuve, como ustedes vieron, trabajando con una multiplicación. Tomé el valor y lo multipliqué por 6, que son las unidades. Ahora, ¿qué pasa con D? D aparece en dos lugares distintos a partir de esta modificación que les propongo yo de que C tenga 2 de lead time. Entonces, bueno, ahí hay que tener cuidado. Vamos a mirar. En el caso de D, el total de unidades que se ve acá en esta suma es 5. Pero uno sabe que de esas 5, 2 vienen por el lado de B y 3 por el lado de C. Entonces lo que hay que hacer es tomar el valor por unidad de D, que está aquí arriba, 0,082, y multiplicarlo por 2 para ver lo que viene por B y por 3 para lo que viene por C. O sea, volviendo sobre esta gráfica, esta que está acá arriba, esta operación de D, es para B. Por lo tanto, ahí habría que hacer 2 por 0,082. O sea, en este caso, 0,164 horas máquina por unidad de A. Y en el otro, más abajo, está por acá, 3 por 0,082, 0,246 horas máquina por unidad de A. Entonces, si ustedes suman todo esto, fíjense, 0,154, vamos a hacer la suma. 0,154, 164 que aparecen aquí arriba, más lo que está en azul, ¿no? 0,246 que está aquí de D para hacer C, que después va a ensamblar A. Más 0,34, que es lo que hay que hacer, o que hay que dedicarle de horas máquinas a E para después ensamblar C y después hacer el ensamble final. Todo eso suma 0,75. ¿Qué es 0,75? Exactamente lo que yo calculé aquí. Horas máquinas por unidad de A. En total. A los efectos de valor, ¿cuál es el cuello de botella? Con un número completo alcanza, pero cuando uno hace el despliegue temporal, debería tener cuidado. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Hablen ahora o callen para siempre. Sí, profe. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien, algún otro no tiene? ¿Se perdió? ¿Y ahora qué viene? ¿Podés volver? ¿Sí? Si podías volver a explicar bien cómo sacabas el de D, que me perdí un poco. Bueno, ¿cuántas unidades de D se requieren en esta operación para poder
ensamblar las C que hagan falta para las A, para una A. Bueno, si uno mira el gráfico, cada A necesita de 3 C. Cada C necesita de una D. Por lo tanto, volviendo a este gráfico que está acá, una unidad de A dispara la necesidad de 3 de C, y cada una de estas de C necesita de una D. Por lo tanto, acá hay implícita 3 D. Por el otro camino, una de A requiere 2 de B, y cada una de B, una de D. Entonces, 2 por 1, 2. Acá, en esta operación que estoy marcando ahora, hay implícitas 2 unidades de D. Sumadas son 5, las que vimos del grafo. Pero disociadas en el tiempo sería que hay que hacer 2 unidades de D, 3 periodos, 3 semanas antes del MPS, y hay que hacer 3 unidades de D, que son las que están acá abajo, 4 periodos antes del MPS. O sea, se desfasa el momento en que se requiere. La suma da 5, tal como lo habíamos visto. Pero el momento y la cantidad que van por un lado y por el otro, ahora están de alguna manera diferenciadas. ¿Cómo llegar a esos números? Hay que tomar los requerimientos de capacidad por unidad de componente, o sea, este valor que está acá, horas máquina por unidad de D, y ver cuántas unidades de D van en cada caminito de este gráfico. 2 aquí arriba, por eso esta 0,82 la multipliqué por 2, y 3 aquí abajo, por eso a la 0,082 la multipliqué por 3 aquí. Los resultados están acá y acá. ¿Se entendió, José? Sí, profe, gracias. Bien. Y ahora viene lo más lindo, calcular requerimiento de capacidad. Vamos a ver. Primero veamos la línea 2, que es la más fácil. La línea 2 es la celestita. ¿En qué tau aparece la línea 2? ¿En qué columna aparece la línea celestita? ¿Tau igual a 1? Sí. O sea, un periodo antes del MPS tengo que ensamblar, eso es lo que está diciendo. Cuando hable de tau igual a 1, tengo que mirar el MPS de un periodo posterior, o sea, ese. Y multiplicarlo por el valor que está acá. 1. Y directamente eso, una vez que uno tiene armada la fórmula, chao, proyecta. Estas son las horas máquina, perdón, horas operario requeridas. ¿Cuál es la disponibilidad de horas en este centro? Bueno, lo que hablamos hoy. Son 2 operarios trabajando 9 horas por día, 5 días a la semana. Con lo cual, si esta es la disponibilidad de horas, 2 operarios, qué sé yo, tenemos un problema. Aparece claramente la infactibilidad, ¿no? En esa última. Supongamos que hicimos el cambio y pusimos 3 operarios, como sugería Andrés. Bueno, yo sugerí pasar uno de uno al otro. Entonces, ¿cuál es la disponibilidad? En ese caso no habría problema. No habría sobrecarga, porque 135 es superior a 130, 100 a 70 y a 130. Con lo cual, en principio, pasando un operario acá, esa cosa está salvada. De hecho, profe, cuando pasabas uno te quedaba el cuello de botella en Claro. L2, me parece. Exacto, en L1. Ahora vamos a ver si realmente se pone de manifiesto eso. O sea, acá no tendríamos... Y te daba 112. Claro, exacto. Vamos a ver cómo se pone de manifiesto ahora. Vamos a la línea 2. La línea 2 es la línea que en este caso, acuérdense que esto está levemente modificado del enunciado, porque estoy proponiendo C con un lead time de 2. Componente C con su operación lead time 2. Entonces, ¿en dónde aparece la lavanda? ¿En qué taus? Que será línea 2. Tau 2 y 3. Tau 2, o sea que mira, 2 periodos hacia adelante, ahí, ¿ven cómo estoy mirando el MPS 2 periodos hacia adelante?
Y a ese valor, ¿por cuánto lo multiplico? 1,3. Bien, muy bien, efectivamente, muy bien. O sea, la suma de la carga correspondiente a tau 2. Cuidado, en ese momento la línea va a estar ensamblando cosas diversas, B y A, y C, perdón, al mismo tiempo, para tener A. Pero la suma de los requerimientos va a ser lo que importa. Muy bien, más hay que mirar a tau 3, o sea, a este periodo multiplicado por ¿cuánto? O sea, cuando miro 3 hacia... 0,3. Claro, por 0,3, que es esto que está aquí abajo. Perfecto. Y entonces acá aparecen los requerimientos de capacidad. Los puedo proyectar y ver si realmente tengo sobrecarga. Acá sería entonces 4 personas, porque las pasé una, por 9, por 5. Parece que de momento no tengo problema con eso, para estos niveles. Lo que está haciendo este ejercicio, y por eso no está generando problemas, en este caso, es que este espacio abierto acá de 70, muy por debajo de la capacidad que tiene producción, le da un poco de oxígeno, porque como se reparte parte del C en un lugar y en el otro, siempre hay algo que le deja un poco de margen. Está un poco cerca de capacidad plena, pero en esta zona. Vamos al centro 2. El centro 2 también es fácil de calcular. ¿En qué tau aparece el centro 2? Que sería el naranja nada más. Igual a 3. Sí. Y entonces hay que mirar 3 hacia adelante. 1, 2, 3, este valor. Multiplicado por, en este caso, 0,37, que es la carga que se necesita por unidad de A. Y simplemente proyecto hacia adelante. Muy fácil. ¿Qué disponibilidad tiene esta máquina? Este centro. Bueno, a ver, serían 9 horas por día, 5 días a la semana, una máquina. 45. Con lo cual, aparece acá una sobrecarga. Después discutimos cómo salvamos. Vamos al centro 1. Si entendimos todo lo anterior, ustedes me van a saber decir qué tengo que hacer en este centro. A ver. Me paro en T1. ¿A qué tau miro? O sea, ¿cuántos periodos hacia adelante miro? ¿En dónde aparece la máquina o el centro 1, el azul? ¿En qué tau? En el 3 y en el 4. Muy bien. Entonces tengo que mirar 3 hacia adelante. 1, 2, 3. Es este 100. Y multiplicarlo por 0.164, que es este número que aparece acá. Fíjense, ¿qué sería? Interpretemos qué está diciendo el método. Está haciendo una proporción, está haciendo una regla de proporción. Está diciendo, che, 3 periodos a futuro, vamos a tener que entregar 100 unidades de A. Un periodo antes, vamos a tener que ensamblarlas. En el 3. Un periodo antes de ensamblarlas, vamos a tener que hacer B 200 unidades para poder llegar a 100. 200 unidades de B, recuerden que cada unidad de A necesita 2 de B. 200 unidades de B y vamos a tener que ensamblarlas también. Y antes de B voy a tener que producir en mi proceso de centro 1 D, ¿cuántas unidades? Una por cada B, por tanto van a ser 200 de D, que va a haber que producirlas en la semana previa. O sea, en la 1. O sea, conclusión. ¿Qué es esta carga primera de este término que estoy calculando? Es ni más ni menos que la carga que lleva a hacer 200 unidades de D para un periodo después ensamblar las B y un periodo después ensamblar las A, que son 100, no 200. Y también tengo que mirar a T igual a 4, porque a tau igual a 4, yo tengo que mirar a esta del periodo 5. ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque en el mismo periodo yo tengo que también estar preparando Ds que un periodo después se van a ensamblar en C y 2 periodos después se van a ir a ensamblar A.
Entonces ese es el punto, es tratar de anticiparme, en forma proporcional además también, ¿no? Por cada 130 de A, yo voy a necesitar 4 veces, o sea, 520, perdón, 3 veces. 390 de C, y por cada unidad de C, una de D, así que voy a necesitar 390 de D. Y esas 390 de D son las que estoy viendo a futuro que las voy a necesitar, y por lo tanto me estoy ya en este momento anticipando, diciendo, che, para eso voy a necesitar también las 0,246 estas por unidad. Que si quieren ustedes podrían sumarle el 0,34 porque están con el mismo tau, pero lo voy a dejar como términos separados, también da lo mismo. O sea, voy a mirar al mismo periodo y voy a multiplicar, o sea, tau igual a 4 y voy a multiplicar por 0,34. ¿De qué son esas 0,34? Muy fácil. Es la carga que se necesita para ejecutar o para producir las E, que un periodo después van a ir a ensamblar C, y que 2 periodos después, porque la operación C lleva 12 lead time, van a hacer ensamblar A. La cantidad de C que lleva cada A, la cantidad de D que lleva cada C y que después lleva cada A, etc., está en los valores de horas máquinas por unidad de A. Por eso es muy importante, antes de empezar a arrancar, llevar todas estas unidades a unidades de horas máquina por unidad de producto final. O sea que yo haga simplemente el producto del MPS por estos valores ya desglosados. ¿Listo? Y listo. Lo que tengo que hacer, obviamente, estos son las máquinas también. Y ver, acá tenemos 9 horas por día, 5 días a la semana, 2 máquinas en paralelo. O sea, mi disponibilidad es 90. Y efectivamente tengo una sobrecarga en el periodo 1. Acá la disponibilidad es 2 veces porque tengo 2 máquinas en paralelo. Entonces, habiendo hecho el cambio de pasar una persona al otro lado, las líneas, en este caso, no son el cuello de botella. Si yo hubiese tenido en el perfil de producción aquí, estable todo el tiempo, 112, 112, 112, 112, 112, entonces ahí estaría justo operando a plena capacidad la línea 1, que fue el nuevo cuello de botella, que encontré después de mover al operario. Pero como eso va oscilando, 100, 130, 70, 100, 130, al desfasar en el tiempo las cosas se van poniendo raras. También no es exactamente, no coincide exactamente el cuello de botella original. También es cierto que es raro que sea otro el cuello de botella cuando está muy marcada la diferencia. Pero acá como son bastante parejos, una vez que corrijo, o sea, aparece perdón, esta sería 3, 2,5, 2,7, 2,6, es esperable que según cuál sea el perfil, aparezca por ahí algún otro cuello de botella según la circunstancia. Última pregunta importante es, listo, encontré ya el perfil de uso de los recursos. Detecte las sobrecargas. También uno podría calcular el porcentaje de utilización. El porcentaje de utilización sería, vamos a llamarle acá porcentaje de utilización. El porcentaje de utilización sería ni más ni menos que este valor que está acá, dividido este valor que está acá, lo vamos a dejar fijo, le vamos a dejar fija la columna, vamos a dejar que se mueva ahí, por 100, ¿no? Lo vamos a poner acá como porcentaje. Entonces ustedes van a ver ahí que si yo hago ese cálculo, hay porcentajes mayores al 100% aquí y acá, o sea que tenemos un exceso de capacidad del 3%, de requerimiento de capacidad del 3% y del 7% en el centro 1, semana 1, y en el centro 2, la semana 2. ¿Cómo la salvo? Esto se llama porcentaje de utilización. ¿Cómo salvarlo? En este caso en particular hay una que es muy difícil de salvar, que es esta que está acá. ¿Por qué es difícil? Porque no puedo adelantar capacidad. O sea, una cosa que uno podría hacer aquí es pasar, uno tiene 45 horas, 3,1 horas, pasarlas a este que está acá, digamos, ¿no? Eso es posible. O sea,
las 48,1 horas, le resto 3,1 horas y las paso aquí. En el centro 2. O sea, la propuesta es salvar esta infactibilidad, esta sobrecarga, digamos, pasando, voy a pasar de nuevo este perfil acá, vamos a pegar valores. Yo pasaría, digamos, 3,1 horas, o sea que esto lo pasaría a 40,1 y esto lo llevaría a 45. Y salvo la infactibilidad. Ahora, estas 3,1 que pasé para este lado, tengo que decir qué significa, ¿no? Entonces, lo que yo declararía, tendríamos que poner, es adelanto 3,1 horas máquina al centro, perdón, a la semana 1. En la semana 1. La pregunta que cabería aquí hacerse es, bueno, ¿cuál? Porque uno cuando adelanta horas está produciendo algo. ¿Qué es lo que ustedes podrían producir ahí? Bueno, está bastante fácil, porque lo único que se hace es F. Entonces lo que uno puede hacer ahí, si quieren, como para tener alguna idea de cuántas unidades de F son, uno dice, bueno, 3,1, que son horas máquina, la podríamos dividir por horas máquina por unidad de F. Vamos a los cálculos. Aquí aparece horas máquina por unidad de F 0,0463. Entonces acá hago dividido 0,0463. Y entonces son 67 unidades de F. Entonces, ¿cuál es la propuesta de salvar la infactibilidad? Adelantar la elaboración de 67 unidades de F del periodo 2 al periodo 1 para que se adelanten 3,1 horas del centro 2 y no aparezca una sobrecarga en el periodo 2. En el periodo 1 tengo capacidad suficiente. ¿Se ve? O sea, salvar una infactibilidad o una sobrecarga en el método de perfil de recursos implica, en general, la primera propuesta, el primer intento, es adelantar producción a periodos donde tengo porcentaje de utilización por debajo del 100%. ¿Sí? Siempre es el primer intento que uno debe hacer en perfil de recursos. En el método CRP, no viene al caso, pero lo comento, en el método CRP uno se basa en MRPs, entonces el primer intento ya no es adelantar producción. El primer intento es ver si no puedo regenerar el MRP, o sea, achicar algún tamaño de lote, esas cosas, ¿no? Eso podría ser mejor que no tener que adelantar, porque adelantar es hacer stock. En este caso uno genera un stock de 67 unidades de F una semana antes. Entonces, bueno, en el método CRP, que se basa en los MRP, mejor regenerar el MRP, que controla mucho más precisamente los stocks. En este caso nosotros no estamos controlando stock de partes, componentes, simplemente estamos haciendo el prorrateo hacia atrás, por eso nos da esta forma, estos gráficos, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿cuántas unidades de F estás hablando? Convierto estas 3,1 horas a través de saber qué requerimientos tiene cada una de esas unidades en unidades, y digo, bueno, son 67 unidades de F las que necesito adelantar. ¿Qué se puede hacer en el periodo 1? Y ahí ya no tengo muchas chances. Porque no puedo adelantar nada, porque la idea es justamente, alguien puede decir, no, ¿sabes qué? Retrasar, dejar para después. Pero ustedes saben muy bien que dejar para después, supongamos que es backlog. Bueno, dejar para después implica, supongamos que estamos en el centro 1, el azul. Si dejaste para después D, atrasaste B. Y si atrasaste B, terminaste atrasando A. Si todo está, como está pensado acá, bien compactito uno del otro. Entonces lo que uno puede hacer ahí es prever, para este de que está acá arriba, que va a haber en el requerimiento de capacidad del centro 1, vamos a copiar este valor.
Lo que podemos hacer es decir, bueno, hagamos algo. 2,58 los paso como horas extra. En verdad, las horas realmente extra que se van a trabajar, estos son horas máquinas extras, van a ser estas 2,58 dividido 2. Estos recuerden que están en horas máquinas extra. Entonces, si yo quiero saber cuántas horas extras son, tengo que poner esto dividido 2. Horas extra por semana. En esa semana. O sea, la solución para el centro 1 es quedémonos en la semana 1 hora punto 3 más las dos máquinas para que juntas me den 2,58 en la semana, ¿no? 2,58 horas máquinas extra que sumadas a las 90 me dan las 92 y tengo capacidad plena. Si ustedes quieren sacar por día, también podríamos decir, bueno, ¿cuánto hay que quedarse en el día entonces para esto? Ya todo el mundo especula cuánto más tarde va a llegar a su casa. Y no parece demasiado. Vamos a esto multiplicarlo por 60 para que dé minutos. Entonces, minutos extra por día. O sea, que básicamente, o dice llanamente, quedándonos 15 minutos más por día en estas máquinas 1 y máquinas 2 que están en ese centro de trabajo, nos darían en la semana 1,3 horas, lo que serían, por ser dos máquinas, 2,58 horas máquinas, que se sumarían a las 90 normales, para cubrir este requerimiento del primer periodo. En el otro caso, no necesito horas extras, suelen ser más caras que el inventario, y por eso convendría, en este caso, adelantar producción y no hacer horas extras. ¿Se entendió la idea? Con eso terminaríamos el coloquio de hoy. ¿Dudas? ¿Preguntas? Está bueno la capacidad, ¿no? Una pregunta, profe, si puede ser. Entonces, Sí. siempre en tus casos tengamos en el primer periodo una sobrecarga, ¿pensamos en hacer horas extra? Y no tenés otra, sí. Y la otra que podría hacer es subcontratar, pedirle a otro que te haga por vos. Pero si no vas a tener problema, vas a llegar tarde. O sea, tendrías un backlog que te repercutiría en el tiempo. Sobre todo en esto del perfil de recursos, porque el perfil de recursos toma el lead time y lo hace en forma muy prorrateada, de alguna manera, una constante multiplicada por la cantidad que necesitas. Ahí está el problema, ¿no? O sea, no, el tipo no tiene mucho margen porque lo ha hecho con mucha justeza. En la práctica, pues el lead time no es estrictamente una semana todas las operaciones. Entonces, también a veces es un poco exagerado. Pero si yo quiero salvarla, anticiparme a algún problema, debería por lo menos tenerlo en cuenta. Che, miren, me parece esta semana vamos a tener que quedarnos 15 minutitos más. No sé si lo dirá así, pero por lo menos alertar nunca está de más. Para hacer bien presupuesto, para reconocer cuándo vamos a tener congestiones, etc. De nuevo, es una planificación. Tampoco crean que es la verdad revelada. Es una proyección. En los otros casos, como les dije, lo primero que se intenta es adelantar, como en este caso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, no siendo así, les doy el tiempo para que ustedes obviamente esto lo digieran, sobre todo de digerir, ¿no? Que se pongan a analizar, a ver, en la guía de problemas hay algunos problemas de esto, incluso hay algunos problemas complementarios para el final, donde van a encontrar problemas de capacidad. Ténganlos presentes, vean si asistan a las clases donde los chicos y chicas de grupos asignados a esto presenten capacidad, ¿no? Porque de alguna manera también empiezan a dilucidarse muchas cosas. A lo mejor aparece un problema de CRP ahí, en el caso de los problemas de guía y que se presentan ahí en la semana que viene. En fin, si no hay más preguntas, el viernes los espero para avanzar con scheduling. Un problema mucho más ya a nivel de piso de planta. Ahí sí ya nos metemos, no digo la verdad revelada, pero sí a planificar cosas de muy corto plazo que están prácticamente que se resuelven en ese mismo momento.
muy cerquita de donde se planifica, se programa. ¿Estamos? Bueno, los saludo entonces y nos vemos el viernes, en el horario habitual, 10 de la mañana. Chao, profe, gracias. Chau, chau. Dale, Chau, profe, chau. nos vemos. Chao, profe, gracias. Gracias, Profe, profe, hasta gracias. luego. Hasta luego. Chao, en un profe, rato gracias. en un rato las notas. En un rato las notas. Dale, Chao, profe, gracias. Chau, chau, chau. Profe, perdón, una pregunta. Qué La ilusión, sí. producción era con 7, ¿no? En cada uno. 70, sí, 70 de mínimo. Perfecto. Hice igual ahí algún ajuste a favor de ustedes. Si están en el 67, por ejemplo, también lo voy a dejar promocionar. No son, como son rara avis, entonces dije, bueno, vale la pena por ahí estimular un poco por ese lado. Vamos a ver. No tengo todavía todos los datitos finitos, pero lo van a ver. ¿Ok? Perfecto, gracias, profe. Hasta el viernes. Un abrazo. Profe, una cosa más. Después Andrés. podrían mandar bien cómo quedaron las fechas de parciales y eso, Sí, Porque- tranquilo. porque me perdí un poco. No hay problema. El recuperatorio de gabinete sería el 19, el recuperatorio de teoría y problemas sería el 23. Excelente. ¿Ok? El horario del Ah, 23 es ese es el más tramposo. Dijimos a las 11, pero sí, estaría bien. Igualmente vamos a esperar a ver quiénes son. Ya los comunico. Sería a las 11 porque a esa hora terminan electro, ¿no? Entonces les pediría ahí. claro. Sí, hay chicos que cursan electrotecnia. Lo que pasa es que tengo que No. dar algún tiempo para que se vengan a la facultad, porque ¿cómo hago, digamos? No van a tomar la clase ¿dónde? De electro. Entonces tienen que estar en su casa, venirse, es un tema. ¿Me explico? Sí, sí. Sí, lo Eso. otro es que nosotros de operativa todavía no nos confirmaron el recuperatorio, creo. Me parece que Nélida quería el 16 tomar. Me dijo Vani, no sé. Ah, ¿Puede ser? capaz que nos lo comunica mañana. Claro, a lo mejor con las notas. Ah, claro, con la clase. Sí, no sé. Pero por eso es que yo dije, si está todo tan compacto esta semana que viene, vamos a darle un poco más de oxígeno a los que por ahí no llegaron. Se los comunico dentro de poquito, ¿sí? Bueno, muchas gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego. Chau, chau. Chao, profe, gracias. Chau, Seba. Chau, Seba.